Amigos televidentes, ya tenemos con nosotros a nuestro invitado de la semana, Janel Ferrera, mercadólogo, político y diplomático, a quien le damos la bienvenida, ya es parte de Puntos Encontrados. No podía pasar este año sin por lo menos tener una panorámica del cierre del presente año 2023 y lo que desde su punto de vista nos va a traer el año 2024. Saludos, bienvenido hermano, ¿cómo te sientes? Agradecido, feliz Navidad Leandro, a ti y a todo el pueblo dominicano que a través de este espacio se dan cita. Agradecido de la invitación. Bueno, nos vamos inmediatamente para Argentina. El pasado día 10 del presente mes fue ya juramentado como nuevo presidente de Argentina. En ese momento era diputado, congresista, Javier Milei. Y me gustaría que a escasos días después de él asumir el poder, tú nos hables con relación a qué tanto han impactado sus principales acciones y si van acorde con lo que él predicaba en campaña. Mira, ya se ha visualizado de que Javier Milei se ha convertido en el outsider más importante de los últimos 100 años en Latinoamérica. Por la sencilla razón de que el territorio de Argentina, que se consideraba como la Europa de América, es un territorio muy conservador. Sin embargo, el desgaste de la política tradicional en Argentina dio al traste con la elección de Javier Milei en una segunda vuelta electoral. Las promesas de las campañas electorales que él hizo a nivel de medios de comunicación fueron muy extremas. Ruptura diplomática con Brasil, yo no hago negocio con China, yo de repente cierro X ministerios. Sin embargo, la primera medida que toma Javier Milei una vez gana es visitar a Washington y reunirse con el Fondo Monetario Internacional para que tenga una intervención de la política económica de la Argentina. Eso él nunca dijo que lo iba a hacer. No, hay muchísimas cosas que él nunca dijo que la iba a hacer y le está haciendo. Por ejemplo, él no habló de que en sus primeros 5 días el peso argentino, que está a 400 por $1, usted tenía que pagar ahora 800. Es como que los dominicanos, que vamos a comprarle al 56 por 1, y usted va a viajar mañana, a partir de mañana usted va a pagar 112 pesos dominicanos por $1. O sea, la situación que ha experimentado la Argentina en estos primeros días de Javier Milei han sido catastróficos. Ahora, significa que la inflación se va a disparar, está disparada. A un 200%. En la actualidad se habla de un 142% de inflación. Al cierre se prevé que andará por los 200 entonces. Por los 200, él la recibió en un 140, 142, ya va más. De hecho, se establece que la fórmula Milei es para salvar de que la economía de Argentina no caiga en una hiperinflación. Pero la realidad es que los argentinos tienen con Milei una cita muy difícil. ¿Qué va a pasar a partir de ahora, Leandro? Ya no es el Javier Milei de la televisión ni de las promesas, es el de la ejecución de aquellas esperanzas que el pueblo de Argentina depositó en él a través de las urnas. Entonces, a partir de ahora, yo creo que él tendrá un plazo de no menos de 24 meses, tal vez 2 años, para que los argentinos puedan ver una mejoría significativa en su calidad de vida, porque a los argentinos esta crisis de la COVID-19, de la recepción de los contenedores y de los bancos, le afectó mucho por su calidad de vida, por el ego. Los argentinos eran los europeos de América. De hecho, en las delegaciones deportivas de los panamericanos, a los argentinos había que tenerle un menú especial en los comedores. No se sentían parte del continente americano, pero hoy han tenido que caer en una lamentable crisis económica. Bueno, ha suprimido alrededor de unos 10 ministerios. Eso fue parte de lo que él también predicó que iba a hacer. Sí. ¿Cómo impactará? ¿Ayudará esto en algo al manejo y a la forma de enfrentar esta situación de una inflación tan alta que tiene ese país? Ahí es que está el gran peligro de Javier Milei en el ejercicio del poder. El poder político es un poder pragmático que tiene que estar acompañado de experiencia de Estado. Es cierto que la nueva corriente en el mundo es que los outsiders y la gente sin nivel de trayectoria ocupe las funciones públicas. Ahora bien, no sé hasta qué punto su equipo estratégico pudo hacer una evaluación
de cuál es el efecto colateral de él cerrar ministerios o de fusionarlos. No sé si me explico. Entonces, a partir de ahora, yo me imagino que el ministerio que él cierre, él tendrá que tener una respuesta paralela sobre esa situación. Es como que nosotros digamos, vamos a cerrar el Ministerio de Interior y Policía porque no funciona. Bueno, sí, ahora bien, pero yo tengo que tener una tesis paralela para cubrir esa parte. Los temas relacionados, ¿quién lo va a tratar? Por ejemplo, ahí está deporte, está turismo, obras públicas. O sea, ¿quién lo va a tratar? El deporte, Leandro, el deporte es tan importante. Y más el deporte en Argentina, con un fútbol al más alto nivel. Pero por ejemplo, para citarte... en ese nivel de competición olímpica. El deporte está confirmado. Es una de las ramas más importantes en la vida de un pueblo, porque el deporte es transversal a todo. En un país con deporte se evita la salud. Tiene que gastar menos dinero en salud, porque si usted tiene un pueblo en salud, no va a gastar en medicina. Un pueblo que hace deporte también lo aleja de los vicios. Donde hay una cancha de baloncesto, Leandro, posiblemente no hay un punto de droga. Donde hay un estadio de béisbol, posiblemente no haya un punto de lavado de activos, no hay una banca de lotería. O sea, el deporte es transversal. Entonces yo pienso que Milei utilizó dentro de la teoría del marketing estratégico la desesperación de la población de Argentina diciendo todo lo que le vino a la mente y hoy se le va a hacer un poco difícil cumplir con su promesa. 2024, ¿qué le espera entonces a los argentinos? Bueno, un año muy difícil para los argentinos. El 2024 es muy difícil porque ahora Milei ha agravado la crisis económica en busca de salvar la economía. Es una teoría como para aflojar la tuerca, hay que apretarla un poco más. Son 4 años, ¿verdad? Son 4 años que tiene... Sí, él tendrá ese periodo gubernamental y yo creo que él tiene dos caminos, Leandro. Él tendrá que salvar la economía de Argentina, que es la parte principal. El principal reto de Argentina es salvar su economía. Y segundo, si él no puede cumplir con las expectativas, la población de Argentina va a tener una poblada. Y posiblemente él no tiene, oye bien, él no tiene un tercio del Congreso que le pueda garantizar de un juicio político, que ese es un detalle que nadie ha señalado. El Congreso de Argentina puede destituir a Javier Milei haciendo los juicios políticos. Y él no tiene el tercio necesario para impedir esa situación. ¿La mayoría de congresistas la tiene él? No tiene... Él no tiene ni un tercio del Congreso. Entonces la ley argentina establece que si tú no tienes hasta un tercio de la matrícula del Congreso, se te puede hacer un juicio y no lo pueden vetar. Él no puede, el derecho al veto. Lo que implica que no puede estar inventando. Bueno, tiene que hacer un consenso a partir de ahora. Y yo creo que él es muy inteligente. Fíjate cómo ahora dice que tiene que tener un acercamiento con Xi Jinping, cuando en campaña recientemente dice yo no negocio con comunistas. Ya dijo voy a tener un acercamiento con los brasileños porque es el principal socio comercial. Prácticamente la mayoría de los productos de Argentina y de Brasil coexisten entre las fronteras. Entonces yo pienso que a partir de ahora, si él lo hizo como una estrategia de campaña, lo hizo muy bien, pero a partir de ahora tiene que resolver. Bueno, siguiendo con la geopolítica internacional, tenemos también una situación en Guatemala. Ha sido la revocación de visas a más de 300 personas, entre ellos más de 100 congresistas, y esto también se ha extendido a otros puntos del país. Lo mismo pasó ahora con Jean Alain Rodríguez, que también le revocaron la visa a él y a toda su familia. ¿Qué buscan los Estados Unidos con este tipo de medidas? Bueno, yo realmente en la política internacional de los Estados Unidos nosotros tenemos pocas cosas que opinar porque es una decisión muy propia del Estado norteamericano. Ningún latinoamericano puede justificar ni siquiera opinar sobre la política exterior de los Estados Unidos, amén a que nosotros estemos en acuerdo y desacuerdo sobre los aspectos. Por ejemplo, el caso de Guatemala, hay en camino, está montado un golpe de Estado al orden constitucional establecido donde el presidente Bernardo Arévalo, que estaba prácticamente desterrado en un tercer lugar, un lejano cuarto lugar, pudo remontar a través de una política bonita, de semilla, de siembra, de discurso, de esperanza, y se ha logrado convertir en el presidente electo de Guatemala. El Ministerio Público de Guatemala, me imagino que por sectores importantes y poderosos de Guatemala, están montando un golpe de Estado para desconocer primero el partido y segundo, la elección en la primera vuelta electoral de Bernardo Arévalo. Estados Unidos, preocupado por la política interior de Guatemala que puede afectar
al resto de Centroamérica, le ha suspendido el visado a congresistas, empresarios y también personas vinculadas a la comunicación. A los jueces y fiscales que se están prestando para ese tipo de maniobra también le ha quitado el visado. ¿Y por qué incluye a la familia? Para afectar realmente la intención real de una familia, porque cuando tú tienes tus hijos en Estados Unidos y tú no puedes ir, lamentablemente tú accedes. Es prácticamente un control del territorio. Lamentablemente él tendrá que ser juramentado porque él es el presidente electo. La Organización de Estados Americanos y Estados Unidos lo está apoyando y la mayoría de los países también lo está apoyando. Él es el presidente que ganó en buena lid. En el caso de Jean Alain, que en principio presentó una comunicación aparentemente de apoyo de un organismo internacional como es la ONU, vendió eso por todos los medios, de que tenía el apoyo y el respaldo de ese organismo tan importante que lo señalaba él como una víctima de este proceso. Ahora resulta que Estados Unidos, en contraposición a ese apoyo que aparentemente él tenía de ese organismo, dice no, este hombre es un corrupto y a mi país no puede entrar, pero él ni su familia. Hay una delimitación, es que nosotros también tenemos que estar claros que una cosa es Estados Unidos y otras cosas es Naciones Unidas. Aunque la ONU tenga su sede principal en la ciudad de Nueva York, eso no significa que Naciones Unidas es una dependencia de Estados Unidos. Pero siempre se tiene la creencia de que es una mala costumbre de nosotros asociar a las Naciones Unidas con Estados Unidos. Mira, es lamentable involucrar a los niños. Es duro, ¿eh? Sí, para mí eso es, de hecho yo no lo comparto, porque un niño menor de edad no tiene nada que ver con las acciones, Leandro, que tomen los padres. Sin embargo... Yo creo que para él el golpe más duro es involucrar a sus hijos. Eso es terrible. Uno que tiene hijos sabe lo que significa. Que yo no estoy de acuerdo con eso. Es duro. No creo que los niños tengan que ver nada con las acciones de los padres hasta que los niños tengan mayoría de edad y tengan decisiones. Es como usted nacer condenado por algo que usted no hizo. Sí. Ahora, en el caso de Jean Alain, es una excelente obra para reflexionar de lo efímero del poder, de lo peligroso del poder, porque Jean Alain nunca se imaginó que el día que le hizo la entrevista en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde puso contra la pared a la actual Procuradora General de la República, hoy iba a ser uno de los procesados con un escándalo de corrupción que precisamente envuelve el sistema carcelario dominicano. Es muy lamentable, pero la situación, esperemos que la justicia realmente al final pueda darle una condena a quien se la merezca y también pueda salir absuelto a aquellos que son inocentes. Bueno, en el Caribe hay una situación ahora que ha llamado poderosamente la atención y es el conflicto entre Venezuela y Guyana. El problema de a quién pertenece el Esequibo. Me gustaría que tú me enfocaras las razones de dónde viene el origen de esta situación que hoy día está viviendo el gobierno, ¿no?, de Maduro en representación de Venezuela versus el gobierno de Guyana. Y quiero también que me establezca la diferencia. Hay quienes dicen Guayana y Guyana. ¿Es lo mismo o no? Sí, es lo mismo. Y voy a empezar a responderte con la última pregunta. Sí. La Guayana es el territorio utilizado por los británicos desde la primera etapa, 1814, hasta la independencia ya por la Guyana. O sea, empieza a llamarse la Guyana en el 1966. Desde el 1814 hasta el 1966 era la Guayana británica. Esa es la diferencia, es un término de territorio en espacio y tiempo. Ahora, para nosotros entender el conflicto de la Guyana, del Esequibo, Leandro, tenemos que dividir este lamentable y triste hecho que nos visita muy cerca aquí en el Caribe en tres etapas. La primera etapa es la época colonial, 1492-1840. Los británicos le compran a los Países Bajos, a los neerlandeses, el territorio en el año 1814. Pero fue una compra obligada. Es como cuando tú tienes un vecino muy poderoso y tú tienes un solar que él lo quiere y él te hace que tú se lo vendas, porque busca toda la forma de acercarte. Así fue la compra de los británicos a los neerlandeses.
Ya para 1811 Venezuela se independiza y en el 1840 los británicos se dan cuenta en ese periodo de que el territorio de la Guayana británica tiene oro, tiene petróleo, tiene diamantes y tiene otros metales en abundancia que para la época... Hasta uranio. Pero para la época no era importante. Para la época lo importante era el oro y los diamantes. Los venezolanos levantan una queja en el 1841 y el mismo año donde los dominicanos tenemos el grito de independencia, en el 1844, se hace la primera protesta internacional. Para la época había una doctrina a finales del siglo XIX, que era la doctrina Monroe, que significa América para los americanos. Era en respuesta para la invasión de cualquier país europeo dentro del territorio. Y esa teoría la encabezaba Estados Unidos. Venezuela le solicita a Estados Unidos que se pongan de su lado porque era una potencia mundial, los británicos, era la primera potencia del mundo. Y los británicos y los norteamericanos engañaron a Estados Unidos diciéndole que iban a hacer un arbitraje justo. Sin embargo, estaban haciendo un plan para engañar a Venezuela. ¿Qué hicieron? Se forma en el 1897 lo que se llama el Tratado de Washington, donde los Estados Unidos forman un arbitraje y van a colocar 2 británicos, y donde iban 2 venezolanos, Estados Unidos le dijo, no, ustedes no van a entrar, nosotros vamos a buscar 2 norteamericanos para que nos representen a ustedes. Y nosotros 4 vamos a buscar un juez imparcial y será un ruso. Y así se forma lo que es el tribunal que va a conocer lo que llama la línea Schomburg. Esa es la línea fronteriza. La línea Schomburg fue lo que en el 1840 Robert Schomburg, un explorador británico, Sí. Pasado el río Esequibo, que tiene una longitud de 1000 kilómetros, que de hecho, déjame decirte, el río Esequibo tiene capacidad hídrica para darle energía eléctrica a través de presas a todo el territorio de la Guyana y Venezuela juntos. Tiene un territorio excelente para presas por cascadas de alto nivel. Bueno, pero esa línea Schomburg fue una intromisión de los británicos a lo que realmente delimitaba la frontera, que era el río Esequibo. Entonces, el río es... El río es la frontera. Es la frontera, es la frontera. Cuando el británico va al territorio, es como que la frontera sea el río de Boba y usted va hasta Puerto Plata tomando terreno. Era el río y el río no se ha movido de ahí nunca. Entonces, para el 1899 se hace manifiesto el laudo de París. El que dirige el tribunal, nada más y nada menos que un ruso, se descubre con el tiempo, en la tercera etapa del conflicto, que era un profesor que daba clase en las universidades de los británicos. ¿Qué quiere decir eso? Que era un fraude montado. De ahí se hace el Acuerdo de Ginebra, y a partir del Acuerdo de Ginebra hasta la fecha, es el acuerdo internacional que da regimiento. Ahora, ¿cuál es el peligro, Leandro? Ese territorio le pertenece a Venezuela, legalmente a Venezuela. Pero en geopolítica, cuando un Estado hace norma y costumbre el uso de un territorio, eso también forma parte de un tratado internacional. Por eso nosotros perdimos de Haití 6.200 kilómetros cuadrados, donde está el territorio de San Miguel de la Atalaya, de San Rafael de la Angostura, Iches y Juana Méndez, porque los haitianos nos ocuparon y se hizo costumbre. Lo mismo sucede. Ahora, ¿cuál es la situación? Entre la frontera de Guyana y de Venezuela no hay conexión, no hay carretera. Lo que comunica la Guayana con Venezuela es Brasil. Brasil. Sí, porque nunca a Venezuela le interesó tener conexión con la Guyana. Entonces, ahora le interesa a Venezuela por la cantidad de yacimiento le interesa... Le interesa el petróleo, le interesa los nuevos minerales que se han descubierto en los últimos años. Eso es lo que ha motivado a Maduro a ir detrás. Mira, de esa franja. Yo creo que no, aunque parezca que sí. Resulta que en el derecho internacional, el mar tiene una delimitación de un mar territorial de 12 millas, zona contigua 12 millas más, y la plataforma o zona económica exclusiva 200 millas. En la plataforma económica exclusiva hay un yacimiento importante de petróleo dentro del territorio de la Guyana Esequiba. Y los norteamericanos, a través de una de sus empresas, se han adjudicado la exploración. Finalmente, con relación a este tema, ¿qué se puede desprender de este conflicto?
un tratado internacional de paz, porque lamentablemente a nosotros no nos conviene que la región del Caribe entre en guerra. Es la única región del mundo que no tiene conflicto. El tiempo me dice que se nos está yendo y me gustaría brevemente que tú me hables sobre la evolución del conflicto Israel-Hamás allá en Gaza. Háblanos de eso. ¿Qué nos espera? Bueno, Naciones Unidas ha dado una resolución de más de 150 países rechazando el genocidio y un cese al fuego en la Franja de Gaza. Hoy el ejército de Israel está masacrando a los palestinos y ya no hay una zona de amortiguamiento dentro de la Franja de Gaza que le permita a doctores, periodistas hacer su trabajo. Hoy nadie está seguro en el territorio de Gaza y yo creo que al final Israel se verá arrinconado por el termómetro internacional, donde todos los países, incluyendo la República Dominicana, vetó al territorio de Israel para que siga masacrando a los palestinos. Sobre las elecciones en República Dominicana, serán febrero y mayo del 2024, retos más importantes que tiene el partido oficialista, retos más importantes que tiene también la oposición. Bueno, todos los partidos tienen que tratar de ganar en febrero, porque febrero, a pesar de que no delimita lo que va a pasar en mayo, pero es un termómetro importante que puede levantar o caer la moral. El 2024 tenemos una crisis importante. Se va a culminar con la regla de oro de José Francisco Peña Gómez, porque el voto del regidor es preferencial y en un municipio un alcalde puede ser de un partido y la mayoría de la sala capitular de otro, porque la gente tiene la capacidad de votar por el alcalde del PRM y un regidor del PLD y va a fraccionar el voto. Lo mismo que en el caso de los diputados, también será lo mismo. Es el mismo método, es un método preferencial. Aquí no va a haber ningún tipo de arrastre. No, y por eso los senadores también tendrán que hacer un trabajo profundo. O sea, la contabilidad de los regidores, de los concejales no le va a sumar y los vocales no le va a sumar al alcalde. No le va a sumar al alcalde. Entonces, a partir de ahora, los partidos tendrán que tener una dinámica, una estrategia muy personalizada, donde cada regidor tiene que hacer un trabajo especial, pero también el alcalde no se puede descuidar. A la fecha que tú vislumbras, ¿qué pasará en las próximas elecciones del 2024? Leandro, A grosso modo y para despedirnos ya. de forma muy sincera, la capital está definida. La candidata del PRM, Carolina, no tiene competencia, será reelecta candidata a alcalde. En Santo Domingo Este hay una lucha interesante entre los tres actores, Julio Romero, Divo Astacio y Luis Alberto. Ganará el que tenga mejor capacidad de hacer un comando de campaña integral, donde los egos sean dejados a un lado. Y los otros municipios importantes del país, se va a evaluar el peso del partido político. Va a valer mucho. El partido que tenga la mayor cantidad de dirigentes empoderados va a ganar las elecciones municipales abiertamente. Amigos televidentes, de esta forma finalizamos con esta conversación con nuestro invitado estrella, que prácticamente viene mensual aquí a compartir con nosotros, este distinguido profesional, mercadólogo, político, diplomático, un gran conocedor de la geopolítica universal, Janel Ferreras. Gracias a ustedes por la sintonía. Será hasta nuestra próxima entrega. Bendiciones para todos.